Imagina esto, en las curvas traicioneras de Portimao, con el viento atlántico azotando las tribunas y el sol despidiéndose como un espectador hastiado, Nicolo Bulega, un novato en MotoGP con el aroma aún fresco del asfalto de Superbike en sus guantes, clava su Desmosedici al suelo en la vuelta 23 de 25, marcando el mejor tiempo de su carrera en 1:39.391. Mientras los titanes del campeonato ya contaban calorías para la cena, él aceleraba como si el diablo le hubiera susurrado un secreto al oído de la máquina roja. Ese fue el instante en que MotoGP sintió el pulso de un nuevo depredador, un italiano de 26 años que acababa de aterrizar en el circo de los 300 km por hora y ya amenazaba con robarse el espectáculo. No era suerte, era puro, crudo, late-pace que dejó a ingenieros de Ducati revisando datos hasta el amanecer, preguntándose si habían invocado a un demonio o a un genio. Para entender por qué ese momento en Portimao el 9 de noviembre de 2025 se convirtió en el chispazo que iluminó el final de temporada, hay que retroceder, no al principio de su debut, sino al barro de donde salió este tipo. Nicolo Bulega no es de esos pilotos que nacen con una cuchara de plata en la boca y un contrato de fábrica en la cuna. Nació en 1999 en Adria, una localidad veneciana donde el aire huele a sal y a sueños postergados, y a los 7 años ya montaba una minimoto que su padre, un mecánico con manos como mazas, le había armado en el garaje familiar. No había VR46 ni academias relucientes al principio, solo curvas de gravilla y caídas que te enseñan que el asfalto no perdona, pero el hambre sí motiva. A los 16, en 2015, debutó en el Mundial de Moto3 con el equipo Sky VR46 de Valentino Rossi, ese mismo Rossi que, irónicamente, sería un faro y una sombra en su camino. Su primera carrera, en Valencia, lo vio cruzar la meta en 12º, sumando 4 puntos que sabían a victoria porque, en un pelotón de lobos adolescentes, terminar era ya un acto de audacia. Aquella temporada de Moto3 fue un torbellino, podios en Mugello y Assen, donde el viento del norte parece conspirar contra los italianos, y una consistencia que lo llevó a pelear el título hasta el final, terminando tercero overall. Bulega no era el más rápido en recta, esa era la prerrogativa de los españoles como Joan Mir, pero tenía un instinto para las curvas que recordaba al joven Rossi, leer la trazada como un libro abierto, anticipar el vértigo antes de que te golpee. Sin embargo, MotoGP es un mundo de adultos, y el salto a Moto2 en 2018 con el Tech 3 KTM fue como pasar de una bicicleta a un tractor sin frenos. Las prototipos de 250 centímetros cúbicos eran bestias con alma propia, exigiendo no solo velocidad sino una coreografía perfecta con el acelerador. Terminó 11º ese año, con destellos en Jerez donde rozó el podio, pero las caídas en Assen y Silverstone le recordaron que el error en Moto2 no es una lección, es una factura. En 2019, con el mismo equipo, subió a 12º, pero el peso de las expectativas empezaba a morder. ¿Era Bulega el próximo gran italiano, o solo otro talento que se diluye en la niebla de los grandes premios? La respuesta llegó en 2020, cuando fichó por el Gresini Racing en Ducati, un movimiento que olía a profecía. Ducati, esa fábrica boloñesa que construye misiles disfrazados de motos, vio en él un diamante en bruto. Aquel año, pandémico y caótico, lo vio terminar 9º en el campeonato, con un podio en Le Mans que hizo vibrar las redes, tercero bajo la lluvia torrencial, donde las Moto2 se convierten en patines sobre hielo. Bulega no patinó, bailó. Frenaba tarde, inclinaba más, y salía de las curvas con un empuje que parecía desafiar la física. Pero 2021 fue el año del exilio. Una lesión en el hombro izquierdo en pretemporada lo dejó cojeando en Qatar, y el resto de la temporada fue un rosario de retiradas, accidente en Portimao, problema mecánico en Mugello que lo relegaron al 20º puesto. Fue entonces cuando Ducati, en su sabiduría quirúrgica, decidió que Moto2 no era su hábitat. Lo mandaron a Superbike, al World SBK, donde las motos son menos alienígenas y más terrestres, con suspensiones que perdonan y motores que rugen como leones domesticados. En 2022, con la Panigale V4R del equipo Aruba.it ganó su primera carrera en Portimao sí, el mismo circuito que ahora lo vio renacer y terminó 4º en el campeonato, robándole podios a veteranos como Scott Redding. El ascenso fue meteórico. En 2023, dominó el World Supersport con Ducati, ganando el título con una superioridad que rayaba en la indiferencia, 11 victorias de 18 carreras, como si estuviera probando un traje a medida. Regresó a Superbike en 2024 como el niño mimado de Ducati, y allí, en una batalla épica con el turco Toprak Razgatlioglu, ese mago de la Yamaha que frena como si el tiempo se detuviera, terminó segundo overall, con 6 triunfos y 15 podios. Razgatlioglu lo ganó por 13 puntos, pero Bulega no lloró, sonrió, porque en Superbike aprendió que la consistencia es el verdadero veneno lento. Y en 2025, hasta la ronda 5 en Assen, lideraba el campeonato con 8 victorias, saliendo del podio solo en 2 caídas que dolieron más al ego que al cuerpo.
Ducati lo extendió hasta 2026, y de paso lo nombró piloto probador en MotoGP junto a Michele Pirro, ese eterno escudero que ha visto más Desmosedici que un mecánico de museo. Era el puente perfecto, Superbike para pulir el instinto, MotoGP para soñar en grande. Pero el destino, ese guionista caprichoso, aceleró el guión en octubre de 2025. Marc Márquez, el 8 veces campeón del mundo, el hombre que doma prototipos como si fueran ponis, se lesionó en un test post-Mugello. Fractura de clavícula, ligamentos tocados, y un veredicto médico que lo dejó fuera de las dos últimas carreras, Portimao y Valencia. Ducati, que no tolera vacíos en su armada roja, miró su banco de talentos y vio a Bulega, fresco de un test en Jerez donde había rodado a un segundo del crono oficial, con datos que hablaban de un frenado agresivo y una salida de curvas que hacía gemir los neumáticos Michelin. Es el momento, dijo Luigi Dall'Igna, el general de Ducati Corse, con esa frialdad de quien firma cheques millonarios. Bulega, que acababa de cumplir 26 años, no lo dudó. Montar la moto del campeón del mundo en las últimas dos carreras de 2025 es el sueño de cualquier chaval que aspira a ser piloto. Así, de la Panigale a la Desmosedici GP25 en una semana, como si cambiar de moto fuera tan sencillo como ajustar el retrovisor. Llega el Gran Premio de Portugal, el 7 de noviembre, y Portimao se transforma en un caldero. El circuito, enclavado en la Algarve como una serpiente enroscada, mide 4.592 kilómetros de subidas imposibles y bajadas que roban el aliento. Sus curvas ciegas, como la 7 o la 12, exigen una confianza que roza la locura. Frenas a 300 kilómetros por hora sabiendo que un milímetro de error te envía al gravel. Bulega llega con una sola sesión de pruebas en Jerez, donde la Desmosedici lo había mimado con su potencia lineal, pero Portimao es otro animal, más técnico, más exigente con los neumáticos, donde el asfalto irregular come goma como un lobo hambriento. En los libres del viernes, el italiano se planta en 13º y 14º, a 8 décimas de Pecco Bagnaia, su compañero de equipo ausente por el drama familiar. No es deslumbrante, pero los datos de Ducati susurran promesas. Su tiempo en sector 2, la recta hacia la curva 3, es el quinto mejor, gracias a un acelerador que pisa sin piedad. La quali del sábado es un bautismo de fuego. Bulega califica 18º, pero adelanta a Miguel Oliveira, el héroe local de Aprilia, en una trazada que hace que los comentaristas de DAZN se atraganten con sus micrófonos. Está frenando como en Superbike, dice uno, y no es un cumplido. En el sprint de 12 vueltas, esa herencia de las 1000 centímetros cúbicos lo traiciona, entra demasiado caliente en la curva 1, el neumático delantero se cierra como una trampa, y adiós, al suelo en la vuelta 3. Ducati confirma, frenado estilo SBK, demasiado agresivo para los Michelin de MotoGP, que prefieren una caricia progresiva en lugar de un puñetazo. Bulega se levanta, sacude el polvo literal y metafórico, y en la rueda de prensa suelta, aprendí más en esa caída que en 10 vueltas limpias. La Desmosedici frena diferente, es como pasar de un martillo a un bisturí. Ironía sutil, mientras Márquez, desde su sofá, tuiteaba ánimos, Bulega ya calibraba su mente para el domingo, recordándose que en Superbike las caídas son rutinas, no finales. Y llega la carrera principal, 25 vueltas que separan el debut del epitafio. La parrilla lo ve en 18º, con el peso de una fábrica que ha ganado 15 de 21 carreras en 2025. Salida caótica. Bulega gana 4 puestos en la primera vuelta, navegando el pelotón como un tiburón en aguas turbias. El líder, Jorge Martín en la Pramac Ducati, marca un ritmo infernal de 1:39 bajo, pero Bulega no persigue fantasmas, administra. Los primeros 10 giros son de aprendizaje, calienta el delantero suave, evita el sobrecalentamiento las subidas, y en la curva 10 esa peraltada que marea encuentra un ápice de confianza que lo catapulta a 15º. El sol cae, las sombras alargan las rectas, y aquí viene lo impensable. Vuelta 23, mientras Bagnaia, que había heredado el rol de líder, defiende su quinto puesto con uñas y dientes, Bulega clava 1:39.391, su personal best, solo 0.2 segundos por debajo del mejor de Fabio Di Gianantonio en la GP25. Es el 14º tiempo de carrera, pero en contexto, un terremoto. Los neumáticos, que en Portimao degradan como arena movediza después de la vuelta 15, deberían haberlo traicionado, en cambio, él los doma, extrayendo grip donde otros ven humo. ¿Por qué este late pace es un shock? Vamos a desgranarlo sin tecnicismos vacíos, como si estuviéramos en el box con una birra en la mano. En MotoGP, las carreras no son sprints, son maratonas donde el 70% del drama ocurre en las últimas 5 vueltas. Los neumáticos Michelin, con su compuesto blando que muerde al principio pero se deshace al final, exigen una gestión quirúrgica. Entra suave,
sales explosivo y ahorras combustible para que la electrónica no te corte las alas. Bulega, forjado en Superbike donde las carreras duran 20 minutos y los neumáticos Pirelli perdonan más, trajo un arma secreta, su estilo de pilotaje minimalista. No hace florituras, frena 20 metros después que el promedio, pero con una presión en el manillar que estabiliza la furca delantera, evitando el chattering, ese temblor nervioso que come segundos. Datos de Ducati lo confirman. En las últimas 3 vueltas, su velocidad media en sector 1 fue 2 km por hora superior a su media inicial, gracias a un throttle control que anticipa las vibraciones del motor V4 de 1000 centímetros cúbicos. Es como si la moto, al principio reacia a su toque rudo, se rindiera al final, reconociendo en el no un intruso, sino un amo temporal. Compara con el debut de otros SBK en MotoGP. Troy Bayliss ganó en Valencia 2006 porque era un dinosaurio del asfalto, pero Bulega, en una era de aerodinámicas complejas y ayudas electrónicas que bailan al ritmo de un algoritmo, logra esto sin un manual de instrucciones. Ironía del destino. Mientras Razgatlioglu, su némesis en SBK, observa desde Turquía planeando su salto a Yamaha en 2026, Bulega ya le roba el trueno. Termina 15º, un punto en el zurrón, pero el verdadero botín es la lección. Pude ser rápido al final, dice en Parc Fermé, con esa sonrisa ladeada que dice más que un discurso. La moto entró en mis venas. Y si ya estás flipando con cómo un tipo que ayer domaba Panigales hoy desafía a los reyes de MotoGP, suscríbete al canal, que Valencia, su segunda y última bala en esta temporada, promete ser el clímax donde todo se desata o se apaga. Porque en el Ricardo Tormo, ese circuito valenciano de 4 kilómetros que cierra el telón con nostalgia, Bulega tiene historia. Su debut en Moto3 fue allí en 2015, 12º con 4 puntos que encendieron la mecha. Ahora, con la Desmosedici de Márquez, esa GP25 que ha ganado 8 carreras en 2025, podría cerrar el círculo o romperlo. Pero vayamos más allá del asfalto portugués. Este debut no es un capricho, es un ensayo para el futuro que Ducati teje en secreto. 2026 lo ve en Superbike con Aruba, pero como tester en MotoGP, rodando en Misano y Mugello para afinar la evolución de la GP, esa bestia que en 2025 hectáreas monopolizado el podio con Ducati en 17 de 21 fechas. Y mira el horizonte, 2027 trae Pirelli como proveedor único de neumáticos, despidiéndose de Michelin después de una década de alianzas caprichosas. Bulega, con su herencia SBK donde Pirelli es pan de cada día, es el elegido para domar esa transición. Imagina, gomas más duras, con un compuesto que prioriza el grip sostenido sobre el flash inicial, perfectas para su estilo de late pace. Ducati no lo dice en voz alta, pero Daigna lo insinúa en entrevistas, Nicolo es nuestro puente al mañana. Mientras Márquez se recupera y Ducati jura que regresa en 2026, Bulega podría ser el wildcard que llene el vacío, quizás en Pramac o incluso en fábrica si Enea Bastianini flaquea. No todo es poesía roja. La transición de SBK a MotoGP es un campo minado, y Bulega lo sabe. En Superbike, las motos pesan 168 kilos en seco, con suspensiones Öhlins que absorben como esponjas. En MotoGP, son 157 kilos de rabia pura, con soba que te devuelven cada bache como un eco. El motor, la Panigale da 215 caballos con un par brutal en medios, la Desmosedici, 260 en un V4 desmodrómico que vibra como un terremoto si no lo acaricias. Y los rivales, Martín, el catalán de Pramac que ganó el título 2025 con 298 puntos, Bagnaia, el defensor herido que en Portimao sumó un quinto que duele como una medalla de bronce, o Acosta, el rookie de KTM que a sus 21 años ya huele a campeón. Bulega los respeta, pero en privado, con ese humor seco italiano, bromea, en SBK peleo con Toprak, que frena en otro planeta, aquí, al menos, todos estamos en el mismo sistema solar. Verdad incómoda, MotoGP devora talentos. Pregúntale a Jack Miller, que de estrella en Ducati pasó a satélite en KTM, o a Paul Espargaro, eterno segundo en Honda. Bulega no busca compasión, busca asfalto. Valencia, del 14 al 16 de noviembre, será el veredicto. El circuito, con su diseño ovalado y curvas de 180 grados, premia el coraje en frenada y la precisión en aceleración. Bulega lo conoce. En Moto3 cruzó meta en 2015 sin gloria, pero en 2020 en Moto2 rozó el noveno. Ahora, con Márquez mirando desde las gradas o desde casa, si el médico aprieta, el italiano llega con datos frescos de Portimao. Ducati ajustará la electrónica para suavizar su frenado SBK, quizás un mapa de motor más agresivo en las últimas vueltas. Predicción no oficial, si repite el late pace, podría colarse en top 10, robando puntos a un Alex Márquez que patina en Gresini o a un Zarco que sueña con retiro. El campeonato 2025 cierra con Martín Coronado,
pero Bulega podría ser la nota discordante, el que susurra el futuro ya llegó. En el ecosistema de MotoGP, este shock de Bulega reverbera más allá de las clasificaciones. Ducati, con 8 motos en parrilla Pramac, Gresini, VR46 y fábrica, domina como un imperio, pero la llegada de Razgatlioglu a Yamaha en 2026 y el nuevo reglamento de 2027 con motores de 850 centímetros cúbicos y aerodinámica regulada podrían agitar el tablero. Bulega, con su versatilidad, es el comodín. En SBK, gana en circuitos mixtos como Imola. En MotoGP, podría brillar en tracks técnicos como Assen, donde el viento juega a los dados. Comparaciones inevitables. Recuerda a Carlos Checa, que de SBK a MotoGP en 2005 fue sólido pero no estelar, o a Rea, que probó en 2023 y se retiró con elegancia. Bulega no se retira, avanza. Su mentalidad, forjada en las decepciones de Moto2, es de acero. Caí en el sprint para aprender, terminé la carrera para conquistar. Y en eso radica el gancho, no es un cuento de hadas, es una crónica de resiliencia, donde el late pace no es solo velocidad, sino la metáfora de un tipo que acelera cuando otros aflojan. Dale al botón de suscribirte si quieres no perderte cómo este italiano podría reescribir las reglas del juego, porque en MotoGP, los shocks como el de Bulega no son anomalías, son anuncios de tormenta. Piensa en el impacto en Italia. Rossi se jubiló en 2021 dejando un vacío, pero Bulega con su acento veneciano y su mirada fija podría ser el heredero no oficial, el que une la era VR46 con la de los millennials. En redes, ya explota, hilos en X con memes de su vuelta 23, donde lo comparan con un superhéroe recargando pilas. Pero vayamos a lo crudo, el mundo de las motos es un negocio de 500 millones de euros anuales, con Dorna como el titiritero y Liberty Media acechando con su F1. Un debut como el de Bulega vende camisetas, llena gradas en Misano y atrae sponsors como Alpine Stars, que ya lo viste de pies a cabeza. Ducati lo sabe, invertir en él es apostar por el rojo eterno. Profundicemos en el late pace desde la ciencia del asfalto, sin aburrir como un profesor de física. En MotoGP, la degradación de neumáticos sigue la ley de Arrhenius. El calor acelera el breakdown molecular del caucho, reduciendo el coeficiente de fricción un 15% por cada 10 grados de temperatura extra. En Portimao, con asfalto a 45 grados, los pilotos entran con blando delantero que muerde a 1,8 gramos de deceleración, pero al final, cae a 1,4 gramos. Bulega, con su peso de 70 kilos ligero para MotoGP, distribuye mejor la carga, manteniendo el neumático en la ventana óptima. Su telemetría muestra picos de Lean Angle de 65 grados en curva 5, donde Martín llega a 68 pero pierde tracción al salir. Es ingeniería humana, anticipa el torque del quinto 4, que entrega 115 Nm a 11.500 RPM, modulándolo con el RIDE BY-Wire para evitar wheelies prematuros. Humor irónico. Mientras otros ingenieros sudan con simuladores en Bologna, Bulega lo resuelve con instinto, como un chef que no mide la sal pero sabe que el plato sale perfecto. El legado de este shock se extiende a los jóvenes. En Italia, donde el motociclismo es religión, piensa en las procesiones de Ferraris en Monza, Bulega inspira a chavales en garajes como el suyo hace 2 décadas. No es el prodigio de 16 años, es el perseverante de 26, que cayó en Moto2 y resucitó en SBK. En Valencia, si llueve como en su podio de Le Mans, podría ser su momento. Las Desmosedici odian el agua, pero Bulega, con su fondo VR46, la navega como un gondolero en tormenta. Predicción audaz, top 8, suficiente para que Márquez, al volver, lo mire de reojo en los box. Porque en MotoGP, los asientos no se ganan con puntos, se roban con performances que dejan huella. Y al final, cuando las luces de Valencia se apaguen el 16 de noviembre de 2025, marcando el cierre de una temporada donde Ducati sumó su 5º título consecutivo de constructores, Bulega no será solo un suplente. Será el recordatorio de que MotoGP no premia solo a los veloces, sino a los que aceleran cuando el reloj aprieta. Ese late pace en Portimao no fue un truco, fue una declaración, el italiano ha llegado, y el circo de las 2 ruedas tiembla un poco más. En un mundo donde los campeones caen y los novatos sueñan, Bulega cabalga la línea fina entre ambos, dejando una estela de humo y promesas. El próximo capítulo, sea en SBK o en el Gran Circo, ya huele a leyenda. Y al final, cuando las luces de Valencia se apaguen el 16 de noviembre de 2025, marcando el cierre de una temporada donde Ducati sumó su 5º título consecutivo de constructores, Bulega no será solo un suplente. Será el recordatorio de que MotoGP no premia solo a los veloces, sino a los que aceleran cuando el reloj aprieta. Ese late pace en Portimao no fue un truco, fue una declaración, el italiano ha llegado, y el circo de las 2 ruedas tiembla un poco más. En un mundo donde los campeones caen y los novatos sueñan,
Bulega cabalga la línea fina entre ambos, dejando una estela de humo y promesas. El próximo capítulo, sea en SBK o en el Gran Circo, ya huele a leyenda. Pero antes de que ese humo se disipe del todo, vale la pena quedarse un segundo más en Portimao, en esa vuelta 23 que aún resuena en los servidores de Ducati como un glitch que no quieren arreglar. Porque cuando Bulega cruza la línea de meta en 15º, con el mono lleno de polvo y el casco empañado por el esfuerzo, no hay fuegos artificiales ni trompetas, solo el silencio denso del box, roto por el clic de los mecánicos revisando la telemetría como si fuera la piedra Rosetta. El ingeniero de pista, un boloñés llamado Marco que lleva la misma barba desde 2018, señala la pantalla. En el sector 3, la bajada ciega hacia la curva 13, Bulega ha marcado 0.4 segundos menos que su mejor tiempo en quali. No es casualidad, es un patrón. En las vueltas 20 a 23, mientras el 80% del pelotón pierde entre 0.7 y 1.2 segundos por degradación, él gana 0.3. Es como si la moto, al borde del colapso térmico, encontrara un segundo aliento en sus muñecas. Los datos no mienten, y Ducati los guarda como reliquias. El sensor de presión del neumático delantero muestra que Bulega mantiene 2.1 bares hasta la vuelta 22, cuando la media del grupo cae a 1.9, esos son 200 gramos de grip extra en cada frenada, suficiente para entrar 2 metros más tarde en la curva 1 sin que la electrónica intervenga con el control de tracción. Su estilo, ese frenado SBK que al principio lo mandó al suelo en el sprint, se convierte en virtud al final. Carga el delantero con 45 kilos de presión en el manillar, estabilizando la horquilla soba y evitando el rebote que hace patinar a los Michelin cuando el caucho se cristaliza. Compara con Di Giannantonio, que en la misma moto marca su mejor vuelta en la 18, cuando el neumático aún tiene alma. Bulega espera, como un ajedrecista que sacrifica peones para un jaque final. En el debriefing post-carrera, Dall'Igna no habla de puntos, habla de curvas. En la 5, tu línea es 1,2 metros más ancha que la de Pecco en la vuelta 10, le dice, señalando un gráfico 3D que parece un electrocardiograma enloquecido. Bulega asiente, se quita los guantes y revela manos llenas de ampollas nuevas. En SBK, en esa curva abro gas antes porque la Panigale empuja en medios. Aquí, la Desmosedici me da el pico a 14.000 RPM, así que espero, cargo, y salgo como un cohete. Es una confesión técnica disfrazada de anécdota, pero en el box se entiende. Ha descifrado el código del quinto 4 en 25 vueltas, algo que a otros rookies les cuesta media temporada. El jefe de mecánicos, un tipo de Módena que huele a aceite y café, murmura, este chico no pilota, negocia con la moto. Fuera del box, el paddock es un hervidero de rumores que viajan más rápido que las propias motos. Un periodista de Motorsport.com intercepta a Davide Tardozzi, el team manager que lleva el estrés como una medalla. ¿Es Bulega el plan B si Marc no vuelve al 100%? Tardozzi sonríe con esa cara de póker que ha perfeccionado en 20 años. Marc es Marc. Nicolo es Nicolo. Hoy, Nicolo nos dio una lección de gestión. No dice más, pero el mensaje cala. En Ducati, los planes A, B y C coexisten como capas de cebolla, y Bulega acaba de añadir una nueva. En la caravana de Pramac, Jorge Martín, recién coronado campeón, revisa su móvil y ve el onboard de la vuelta 23 de Bulega. Joder, entra como en Superbike, dice a su ingeniero, y no es envidia, es respeto. Porque Martín sabe que en Valencia, con el título ya en el bolsillo, podría relajarse, pero si Bulega repite la jugada, el foco se desviará, y en MotoGP el foco es oxígeno. En el Hospitality de Gresini, Alex Márquez, hermano del ausente y piloto satélite, analiza su propia telemetría. Él terminó 10º en Portimao, a 12 segundos del ganador, pero su mejor vuelta fue en la 15. Perdí el delantero en la 20, confiesa a su jefe de equipo. La diferencia con Bulega no es talento puro, es adaptación. Alex lleva 2 años en la GP24, una evolución de la moto que Bulega monta por primera vez, y aún lucha con el mapa de freno motor en las bajadas. Bulega, en cambio, usa el engine brake al 70% en la curva 10, donde Alex lo lleva al 55%, permitiéndole decelerar sin bloquear la rueda trasera. Es un ajuste que en SBK se hace con un botón, en MotoGP requiere leer la moto como un libro en braille, y Bulega lo hace a ciegas. Los neumáticos, esos discos negros que deciden coronas y caídas, merecen su propio capítulo en esta crónica. Michelin trajo a Portimao el compuesto SC1 delantero y SC2 trasero, una combinación que en teoría dura 18 vueltas a ritmo de carrera. Los ingenieros calculan una caída de rendimiento del 8% entre la vuelta 15 y la 20, pero Bulega la estira al 4%. ¿Cómo? Con un estilo de pilotaje que minimiza el deslizamiento lateral. Su ángulo máximo de inclinación es 64.8 grados, frente a los 66.2 de Bagnaia, lo que reduce el desgaste en el hombro del neumático.
Es como conducir un Ferrari en ciudad sin rozar los bordillos. Parece lento, pero llegas con las gomas intactas. En el laboratorio de Michelin en Clermont-Ferrand ya han pedido los datos. Quieren entender por qué un piloto de SBK extrae más vida de sus gomas que un veterano de MotoGP. Y luego está el factor humano, ese intangible que no cabe en gráficos. Bulega no llega solo, trae un séquito discreto. Su padre, el mecánico que le armó la primera minimoto, está en las gradas con una gorra de Ducati que parece haber sobrevivido a 3 guerras. No grita, observa, con los brazos cruzados y una sonrisa que dice «te lo dije». Su novia, una diseñadora de Módena que prefiere el anonimato, le manda un audio después de la carrera: «Has hecho que me tiemblen las piernas desde el sofá». Bulega lo escucha en el motorhome, con los auriculares puestos, y por primera vez en el fin de semana se permite reír. No es la risa de un campeón, es la de un chaval que acaba de aprobar un examen para el que no estudió. En Italia, la prensa ya lo ha bautizado. La Gazzetta dello Sport titula Bulega, il latte blume che fa tremare i big, jugando con su apellido y la idea de una floración tardía. En las redes, los tifosi reviven su podio en Le Mans 2020, cuando bajo la lluvia parecía un pez en el agua. Un hilo en X con 40.000 likes compara su Hambourg de Portimao con el de Rossi en Belcom 2004, cuando el doctor ganó su primera con Yamaha. Es hiperbólico, claro, pero captura la esencia. Bulega no imita, adapta. Su casco, un diseño de Drudy Performance con líneas rojas que recuerdan a la bandera de Venecia, ya está en preventa en la tienda oficial de Ducati. Vendieron 300 en 24 horas, no está mal para un 15º puesto. Los rivales, mientras tanto, toman nota. Pedro Acosta, el tiburón de KTM que terminó tercero en Portimao, comenta en DAZN: «Ese tío frena como si no tuviera mañana, pero al final acelera como si tuviera todo el tiempo del mundo». Es un cumplido envuelto en advertencia. Acosta, a sus 21 años, ya huele a futuro campeón, pero sabe que en 2026, con las nuevas reglas, los pilotos versátiles como Bulega serán oro. En Yamaha, Quartararo, que terminó séptimo y sigue buscando la moto que le devuelva la sonrisa, ve en Bulega un espejo. Ambos vienen de categorías donde la consistencia pesa más que el flash. Si Ducati lo sube fijo, nosotros tendremos que despertar, le dice a su ingeniero en privado. En el plano técnico, Ducati ya planea ajustes para Valencia. La GP25 de Márquez lleva un paquete aerodinámico con alerones más agresivos que la de Bagnaia, diseñados para cargar el delantero en curvas lentas. En Portimao, Bulega usó la configuración estándar. En Valencia, le darán los alerones de Marc, que añaden 3 kilos de downforce a 200 km por hora. También ajustarán el Olesot Device trasero, que en Portimao se activó 0.2 segundos tarde en la salida, costándole 2 puestos. Pequeños detalles que suman décimas, y en MotoGP las décimas son contratos. El simulador de Bologna ya tiene una sesión programada para el martes. Bulega rodará 80 vueltas virtuales en Ricardo Tormo, afinando la trazada en la curva 2, donde el viento de levante puede desestabilizar la moto en plena inclinación. Pero más allá de los números, lo que queda es la imagen. Bulega saliendo de la curva 15 en la vuelta 23, con el sol poniente pintando la Desmosedici de un rojo casi sangriento, el humo del neumático trasero formando una estela que parece una firma. No hay cámara lenta necesaria, el momento se graba solo en la retina. Es el tipo de imagen que Dorna usará en el promo de 2026, con una voz en off que dirá cuando los demás se cansan, algunos empiezan. Y si esa imagen te ha puesto la piel de gallina, suscríbete ahora, porque en Valencia vamos a diseccionar cada milímetro de asfalto que pise este italiano, y te prometo que no querrás perdértelo. Porque al final, el shock de Bulega no es solo velocidad, es contexto. En una temporada donde Ducati ha ganado todo lo ganable, donde los rookies suelen ser carne de cañón y los suplentes meros parches, él ha convertido una sustitución de emergencia en una audición para la historia. No promete títulos mañana, promete problemas para los que sí los tienen. Y en MotoGP, eso es lo más peligroso que puede ofrecer un novato, no la perfección, sino la posibilidad. La posibilidad de que, cuando todos crean que la carrera está decidida, un italiano de 26 años con ampollas en las manos y un casco veneciano decida que aún no ha terminado de acelerar.